como es el aumento en la inseguridad y también el aumento en los homicidios. Muy buenas noches, don Paul, gracias por acompañarnos. Tal vez recapitular un poco las cifras que se han manejado hasta este momento. Usted nos decía hace algunos minutos fuera de cámaras que el primer trimestre del año históricamente siempre es el trimestre donde se dan menos homicidios. Sin embargo, ¿cómo están las cifras para este 2018? Bueno, muy buenas noches. Hemos visto incluso en anteriores programas que esto es una tendencia que viene incrementándose ya de forma sistemática. Ahora, la diferencia que hay con lo que está pasando en este primer trimestre del año es la siguiente, y voy a denotar algunos indicadores. Nosotros ya llevamos 177 homicidios a esta fecha, 11 más que esta misma fecha el año pasado. Pero es que el primer trimestre, esa es la primera tendencia que hay que resaltar, el primer trimestre del año es el mes bajito de los homicidios, es decir, los homicidios tienden a incrementarse más o menos a mitad de año y ya cuando llegan los meses de fin de año se incrementa muchísimo más. Entonces, lo preocupante es que si ya en el primer trimestre, que es tradicionalmente el que es bajito en los números, ya tenemos este incremento, pensemos en lo que puede pasar en los subsiguientes, más otros factores que hay que añadir, porque viene el cambio de gobierno. Es decir, cuando hay un cambio de gobierno, las autoridades tienen que reacomodarse, entonces, todo eso, a mi juicio, puede implicar que este año tengamos inclusive muchos más homicidios que los que tuvimos el año pasado. Yo estoy haciendo la proyección, de acuerdo a algunos indicadores, de que podríamos tener 650 a 700 homicidios por este tipo de razones. Ahora, el segundo fenómeno que está incidiendo y que es preocupante en esta cantidad de homicidios que llevamos a la fecha es el tema de los femicidios. A esta fecha llevamos 10 femicidios en Costa Rica, el año pasado hubo en total 26. Ahora, la tendencia, vuelvo a insistir, es que los femicidios se incrementan a mitad de año y también a fin de año. Entonces, si ya en el primer trimestre del año tenemos más homicidios y más femicidios, ¿eso qué puede indicar? Que posiblemente este año, si no apretamos algún tipo de estrategias para prevenir esto, vamos a tener una cantidad de homicidios nunca vista en el país. Esos son, digamos, los factores preocupantes que nos llevan a esto, ¿verdad? Paul, el año pasado se cierra con una cifra histórica que fueron 603 homicidios. Correcto. Según datos, incluso propios de la memoria criminal del OIJ, 299 por venganza o ajuste de cuentas y 151 de esos 299 fue relacionados con el tema del narcotráfico. Correcto. Sin duda alguna, el tema del narcotráfico, el crimen organizado, es lo que viene generando este aumento en homicidios y lamentablemente también el aumento en la violencia. Inclusive yo le haría una acotación sobre esos dos datos. Son los datos oficiales del OIJ, pero aquí también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Yo creo que hubo más homicidios que los 603 y la misma memoria del OIJ nos da un dato muy interesante. Con respecto al 2016 al 2017 hubo 100 personas más adultos, tradicionalmente los que se desaparecen son menores de edad, que no aparecen los cuerpos, y cuando uno investiga las historias de vida de las personas que desaparecieron, que no se sabe su destino, muchos son pescadores de limón, de zonas aquejadas por el narcotráfico. Entonces, ahí donde yo podría decir o especular que en realidad esta cifra de 603 es porque aparecieron los cadáveres, pero hay una cifra de 100 homicidios, o posiblemente algunos de estos 100 desaparecidos puedan ser homicidios que también no estamos contabilizando. Eso es un primer dato. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente: el OIJ es muy conservador a la hora de identificar ese origen de los crímenes, porque en muchos casos lo que el OIJ dice es que el 60% están vinculados a crimen organizado, pero es porque la persona tenía antecedentes. Pero si usted suma la forma como fueron ejecutados, por ejemplo, los 3 últimos que acaban de aparecer en el hospital de la Abuela, ¿verdad? Esos 3, el OIJ dice, no sabemos realmente por qué murieron, aunque parece ser que la forma de asesinato fue de propio crimen organizado, aunque no tienen antecedentes. Entonces yo diría que en realidad la cantidad de homicidios que se está dando en Costa Rica deberíamos extrapolarla con esos otros indicadores. Creo que la cifra de homicidios es mayor a la que ya hemos dicho, e inclusive la razón de por qué se dan es mayor al tema del crimen organizado. Don Paul, es preocupante también, el año pasado en este mismo informe se hablaba de que los homicidios en Centroamérica más bien disminuyeron, en Costa Rica aumentaron. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica aparte de esta guerra narco que se está dando entre bandas? Y me imagino que también tiene mucho que ver el tráfico de armas. Es correcto. Cuando uno relaciona los homicidios en Costa Rica y lo atribuye todo al crimen organizado, hay algo que no funciona en esta ecuación, y es que el resto de Centroamérica está
aquejado exactamente por el mismo problema. Sin embargo, el año pasado, por ejemplo, en Honduras hubo un 25% menos de homicidios. En Guatemala, en El Salvador, inclusive en Nicaragua y en Panamá, o sea, todos los países de la región centroamericana, igualmente aquejados por el narcotráfico, vieron disminuida su cantidad de homicidios. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con Honduras? En Honduras, a pesar de problemas de pobreza, delincuencia, etcétera, en Honduras, por ejemplo, hicieron una gran depuración de la policía y eso obligó también a una serie de nuevas estrategias de prevención policial que posiblemente incidieron en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? No solamente es el tema del crimen organizado lo que está fallando, hay otro tipo de cosas que están fallando aquí y ahí es donde yo podría señalar también elementos positivos que nos ha dejado este primer trimestre del año, porque no todo ha sido negativo, ¿verdad? Yo creo que hay cosas buenas que le puedan al próximo gobierno aprovechar. Hace como un mes el Instituto Costarricense sobre las Drogas y el Estado de la Nación publicaron un estudio sobre factores sociodemográficos con respecto a los homicidios y ese estudio es muy valioso, ojalá que el próximo gobierno le saque punta, lo aproveche, porque ese estudio lo que hizo fue correlacionar los lugares donde hay más homicidios en Costa Rica y otros factores, por ejemplo, problemas de urbanismo, problemas de pobreza, problemas de educación, problemas de migración, etcétera. Entonces, cuando uno tiene elementos de base para poder diseñar una política como nos dejó este estudio, yo creo que esos son elementos muy positivos que ojalá el gobierno los aproveche para diseñar una estrategia en esta materia. Aparte de eso, hay dos cosas que creo que también nos deja positivas este primer trimestre del año. Una fue ayer casualmente la Asamblea Legislativa aprobó la ley de policías municipales en segundo debate. Eso creo que le va a permitir un gran desarrollo a las municipalidades para enfrentar el delito, porque el futuro de la prevención del delito descansa en las municipalidades. Es decir, el gobierno central creo que debe asumir más temas de seguridad nacional y las municipalidades más trabajar temas de prevención. Entonces, con esa ley, hoy día hay unas 20 policías municipales en Costa Rica. Con esa ley, posiblemente las 81 municipalidades del país, resuelto el tema económico, podrían desarrollar estrategias preventivas más cercanas a los ciudadanos a través de las policías municipales. Y lo último que me parece importante reseñar también en esta situación de seguridad es que el ministro Gustavo Mata acaba de presentar unos documentos, unos informes muy interesantes al país de que hablan del tema de las municiones. Bueno, aquí nos hemos llegado a dar cuenta a partir de estos informes que Costa Rica se compran 10 millones de balas todos los años y uno analiza esto y se da cuenta, esto no son las empresas de seguridad que están gastando esto, ni tampoco son las personas que practican armas de fuego. Es decir, este flujo de balas, este flujo de municiones nunca se había controlado, nunca se le había dado seguimiento. Ahora el ministro está por publicar una circular que va a establecer requisitos muy claros con respecto a esta materia. Es decir, hasta el día de hoy yo puedo entrar en una armería y sin tener que dar justificación de nada, prácticamente sin ningún antecedente, comprar 1 millón de balas y a mí no me preguntan, oiga señor, ¿usted para qué quiere estas balas? ¿En qué las va a utilizar? A partir de esa circular ya se va a hacer un rastreo de esas municiones y también se va a definir por qué usted las quiere y si hay alguna sospecha se podrá coordinar con las autoridades. Me parece que el primer trimestre del año nos ha dejado cosas preocupantes, pero yo creo que también hay unas cosas positivas que hay que rescatar. Paul, se ha hablado mucho de comunidades que están, no sé si decirlo de esta forma, tomadas. Así es, 21 comunidades tomadas por la delincuencia. Que tal vez tienen mayor problema que otras comunidades. Es correcto. Son 21 comunidades, tal vez si hablamos, por mencionar algunas, ¿cuáles serían y qué es lo que está sucediendo en estas comunidades? Que sin duda alguna ya se han mencionado. Y si me parece, creo que ha ido un aumento también. Correcto. Le agrego más bien a la pregunta de Andrés, además de las estadísticas también, ¿qué pueden hacer las autoridades locales? Bueno, ya usted decía, están fortaleciendo las policías municipales, sin embargo hay todo un tema integral y también la ciudadanía, ¿qué puede hacer ante esos casos? Correcto. Esta lista de 21 comunidades fue generada por el Ministerio de Seguridad Pública en noviembre del año pasado. Lamentablemente no se hizo nada y de hecho los lugares donde siguen habiendo más cantidad de homicidios son casi que siempre los mismos, ¿verdad? Son los lugares, por ejemplo, la León 13, en el caso de Heredia Guararí, en el caso de Limón 21, por ejemplo, en Baco, todos esos lugares son ya conocidos por el tema de la criminalidad. Ahora, si nosotros sobreponemos esas 21 comunidades que coinciden prácticamente con el estudio del ICD y el Estado de la Nación, o sea, hay una correlación entre uno y otro, ahí es donde uno podría encontrar una respuesta muy propositiva del próximo gobierno de intervención preventiva. El problema es que en Costa Rica hemos hecho diagnósticos en materia de seguridad en infinitas ocasiones, hemos hecho informes con el PNUD, con Polcepaz hace unos años y todo eso quedó en la nada. Yo creo que ahora el gobierno debe retomar esos informes, no necesita estudiar nada, simplemente retomar esos informes y precisamente desarrollar una estrategia mucho más preventiva, aprovechando ahora la ley de policías municipales, trabajando con las municipalidades para prevenir más fuertemente el delito en todas estas comunidades. Es decir, aquí no hay que inventar nada ni hay que averiguar qué es lo que está pasando, es decir, ya los documentos y los informes nos están dando. Finalmente también el 24 de mayo va a haber un encuentro nacional aquí en Costa Rica muy importante después del cambio de gobierno, va a haber un encuentro que se llama
llama Costa Rica, Desafíos de Costa Rica para el año 2018, donde se va a analizar con el presidente de la República, a otras autoridades de gobierno y expertos internacionales, donde se va a analizar el tema de la criminalidad en Costa Rica. Eso va a ser un espacio que podría ser importante. Es una iniciativa del Acuerdo Nacional, es decir, el Acuerdo Nacional fue una idea que se desarrolló hace unos años de ponernos de acuerdo sobre ciertos problemas nacionales. Pues a partir del 24 de mayo se le va a poner en la mesa al próximo presidente, al gabinete, a ONGs, a municipalidades, a los nuevos diputados, etcétera, de cuáles son esos acuerdos en materia de seguridad y que permitirían al país enfrentar de una forma mucho más eficaz. Se va a traer expertos internacionales en temas de seguridad para que hablen de qué cosas han funcionado para reducir los homicidios, por ejemplo, en América Latina. Entonces, no todo ha sido malo. Me parece que para este nuevo gobierno, creo que hay cosas que puede tomar muy en cuenta para efecto de enfrentar mejor este problema. Paul, en términos de leyes que están por aprobar, que parece que podrían ser incluso herramientas fundamentales para combatir todo este tema, ¿cuáles podríamos mencionar? Porque estamos hablando de legitimación de capitales, e incluso el Ministerio de Justicia abogaba ayer o antier con el tema del gato, que pueda aplicarse esa ley donde se evita la señal en los centros penitenciarios, que con eso se cometen delitos. ¿Qué leyes actuales podrían mejorar también o funcionar como herramientas para combatir todo Bueno, esto? se aprobó una que ya fue la ley de policías municipales, que es un gran avance. Ahora, me parece que hay dos que son, me parece, fundamentales. Una es la ley de extinción de dominio, que ese es un tema que le queda a la próxima legislatura. Se fueron estos 4 años y la ley fue discutida y nunca se aprobó. Me parece que ese es un tema que los nuevos diputados deben valorar, porque esa ley le permitiría a las autoridades, por ejemplo, determinar el no origen lícito de bienes y propiedades, y entonces le permitiría, digamos, quitar al crimen organizado de una forma mucho más eficaz todo lo que son sus recursos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, efectivamente, la ley sobre el bloqueo de las comunicaciones de los centros penitenciarios es algo indispensable, porque inclusive hasta a mí mismo me pasó una vez. A mí una vez me llamaron de un centro penitenciario y yo me di cuenta que me llamaban de la cárcel. Es decir, los delincuentes consiguen estos celulares, como con la historia del gato pero esa es una forma, digamos, curiosa de ingreso. Pero cada mes, por ejemplo, están dando los datos de las autoridades, se decomisan 300 celulares en los centros penitenciarios. Bueno, ¿cuál es la estrategia? Hasta la fecha lo que hemos tratado de hacer, o lo que se ha tratado de hacer, es evitar que los celulares entren, pero la forma más sencilla es simplemente encontrar un mecanismo que los celulares simplemente no funcionan. Con eso se acabaría el problema de que desde las cárceles los delincuentes ordenan homicidios, por ejemplo. Esa es una conexión que hay, es decir, los jefes de las bandas criminales desde la cárcel ordenan homicidios, ordenan que maten a sus adversarios. Entonces, si nosotros bloqueáramos todo ese tipo de dispositivos de las cárceles, lograríamos muchísimo combatir el crimen organizado de los homicidios. Don Paul, ya para ir cerrando, y quisiera devolverme un poquito al inicio de la entrevista, que usted hablaba también de la preocupación por el aumento de los femicidios. ¿En qué estamos fallando como sociedad? ¿Qué podemos hacer para prevenir este flagelo que se está presentando en el país? Bueno, yo creo que lo que estamos fallando es en temas preventivos, porque, digamos, lo que son las autoridades, el Ministerio de Seguridad Pública tiene planes muy fuertes de intervención en esta materia. A mí lo que me parece es que efectivamente el tema preventivo en materia de combate a los femicidios y a los homicidios es lo que está fallando aquí. Ahí es donde yo veo una importante conexión entre lo que puede hacer el gobierno central con las nuevas autoridades y lo que puede hacer con las municipalidades. Es decir, el futuro de la prevención del delito en Costa Rica pasa por los gobiernos locales, porque son los que están más cercanos al ciudadano. Entonces, me parece que la aprobación de la ley de policía municipal es un gran logro, es un gran éxito, que es una ventaja que le está dejando esta administración, esta legislatura al próximo gobierno, y ojalá la pueda aprovechar. Muchísimas gracias, Paul, por habernos brindado todos estos detalles, y sin duda alguna que estaremos pendientes de lo que suceda con todo el tema de seguridad y con los datos que den las autoridades, por supuesto. Con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa comercial, enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias.